Hola, muy buenas noches. Soy el doctor Juan Andrés Navarro, broncopulmonar infantil del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena, y hoy estamos en una nueva edición, en el capítulo número 13 de esta tercera temporada de Doctores en Línea. Doctores en Línea es un programa que se transmite como parte de una alianza estratégica entre UFROVISIón y el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena, nuestro hospital regional de Temuco, con la finalidad de educar a la población en un lenguaje cercano sobre temas de salud pública. Este programa se transmite en vivo para Temuco y Padre Las Casas por la señal abierta y por todas las plataformas de Ufromedios y desde Concepción a Coyhaique en el canal 48 de Telefónica del Sur. En este día y en esta tarde vamos a hablar sobre el tema tabaquismo y sus consecuencias. Para esto nos acompaña la doctora Jimena Sea. Ella es broncopulmonar infantil, broncopulmonar de adultos, perdón, del Hospital Hernán Enríquez Aravena y es docente de la Universidad de la Frontera. Así que es un gusto compartir esta conversación, doctora, para hablar, la verdad, que de un tema súper importante como el tabaquismo. La verdad que un problema de salud pública, podríamos decir. Así que saludamos a la doctora. Buenas tardes o buenas noches y muchas gracias por haberme invitado a conversar sobre un tema que es tan importante como es el tabaquismo, no solo en Chile, sino y cuáles son sus consecuencias tanto para los fumadores como para los fumadores pasivos. Muchas gracias por la invitación. Doctora, y entrando de lleno al tema, usted lo decía, este no es solo un problema que tengamos nosotros a nivel país, este es un tema global, pero ¿cómo estamos nosotros en Chile? ¿Cómo están nuestras cifras? ¿Somos muy fumadores o la gente? Yo no fumo, pero ¿cómo están nuestros índices de consumo de tabaco? Bueno, eh, nosotros en Chile, en relación a diferentes políticas, se ha logrado una baja en el consumo de tabaco en los últimos 10 años. Esto por todo lo que ustedes han escuchado, los ambientes libres del humo de tabaco, esto de subir los impuestos y algunas otras cosas. Sin embargo, seguimos siendo los campeones de Latinoamérica en cuanto al porcentaje de fumadores. Las mujeres en Latinoamérica las mujeres chilenas son las más fumadoras y los hombres también siguen siendo muy fumadores y igual son campeones en Latinoamérica. Ahora, ¿qué es lo que trae esto como consecuencia en realidad como que para que uno le tome sentido de qué significa esto? En realidad en Chile mueren 52 personas al día por causas relacionadas al tabaco. Y el 16% de todos los fallecimientos que se producen en el país pueden ser atribuidos a diferentes enfermedades relacionadas al tabaco. Así que es un tema para nosotros muy importante y probablemente una de las cosas importantes es que los jóvenes en Chile comienzan a fumar muy precozmente. O sea, tenemos mucho tabaquismo también entre los adolescentes, entre los niños. Yo sé cifras y manejo cifras de pediatría y sé que, sobre todo, por ejemplo, en niños escolares, las cifras de consumo de tabaco son altísimas también por sobre las medias de Latinoamérica, y que los niños empiezan a fumar desde incluso edades pediátricas. Por lo tanto, habitualmente todas estas prevenciones tienen que partir muy temprano, finalmente, muy temprano en la familia. Pero, doctora, cuando uno analiza el tema del tabaco, finalmente, ¿qué es lo que muestra, cierto, la ciencia? Finalmente, ¿por qué la gente fuma? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el efecto, cierto? ¿Esto es un hábito aprendido? ¿Tiene algún efecto positivo para la gente que fuma? Bueno, primero, una cosa interesante de lo que acabas de mencionar es que se sabe que las personas que no son adictas a los 18 años es poco probable que se hagan adictos después. Y la gran mayoría se hace adicto, por lo menos en Chile, el inicio del tabaquismo es más o menos los 13 años. Y para terminar con ese punto, una de las cosas es que la nicotina es muy adictiva y es la puerta de entrada de otras adicciones, como el alcohol y otras drogas más pesadas aún. Entonces, por eso es que es tan importante en los jóvenes tener cuidado. Ahora, ¿por qué la gente fuma? La verdad es que desde hace ya tiempo
que se sabe que el fumar no es un hábito, porque un hábito es algo que uno aprende por repetición y que puede dejar sin que tenga ninguna consecuencia particular. En cambio, el fumar es una adicción, porque las personas comienzan a fumar, se hacen cada vez más dependientes y al suspender esto tienen síntomas y signos de deprivación, de que les falta algo, y cuando se vuelven a fumar, estos síntomas ceden. Ahora, ¿qué es lo que lleva a las personas a ser adictas? Es la nicotina. La nicotina es la que lleva a las personas a hacerse adictas. Ahora, ¿qué produce la nicotina? La nicotina libera endorfinas directamente relacionadas con el placer. Entonces, esto que las personas dicen, mire, me siento mejor, o puedo pensar mejor, o más rápido, no es que no tengan razón, tienen razón, pero por eso pagan un precio muy alto, porque en cada vez que suben la dosis de nicotina para liberar estas endorfinas, inhalan como 7.000 o más productos tóxicos que producen una serie de enfermedades. Entonces, el precio de esta adicción es muy alto. O sea, no es solo la nicotina el problema finalmente, sino que todo lo que esto conlleva. Claro, la nicotina es lo que hace lo que produce la adicción, hace que el fumador Mm. siga fumando y la que da los síntomas de privación. Pero también la nicotina produce enfermedad, pero son los otros productos los que producen todo el resto de las enfermedades conocidas por que produce el tabaquismo. Mm. Doctora, y cuando uno ya entra a hablar, ¿cierto?, de tabaquismo, finalmente como una condición, ¿cierto? Uno habla de tabaquismo como desde un cierto número de cigarros al día, de cuántas cajetillas me fumo en la semana. ¿Hay algún nivel? O una persona que se fume, no sé, un cigarro, dos cigarros, uno dice, no, él es un fumador ocasional. No está en este grupo de personas que están en esta condición o en esta adicción del tabaquismo. Bueno, la verdad es que como yo llevo, tú sabes, algunos años trabajando en esto, hace muchos años, primero costaba muy difícil que alguien que le decía a uno, mira, yo fumo 3 cigarrillos al día, demuéstrame que esos 3 cigarrillos son malos para la salud. Y no había muchos estudios de eso. Después se llegó a un cálculo que se llama índice paquete año, en el cual uno calcula el número de cigarros que fumó la persona por el número de años y lo divide por 20. Se asume en realidad que cuando este cálculo es mayor de 10, aumentan muchísimo los riesgos y se disparan. Pero en el año 2018 en realidad fueron publicados y desde ahí en adelante hay estudios que muestran que 1 a 2 cigarrillos al día aumentan el riesgo, sobre todo de enfermedades, de ataques cerebrovasculares y de cardiopatía coronaria. Entonces, ningún cigarro es bueno, ninguno, y ninguna forma de recibir nicotina es buena. Porque también algunas personas dicen, bueno, a lo mejor no voy a fumar, pero voy a masticar tabaco, por ejemplo. El Mm. masticar tabaco también tiene efectos adversos y efectos adversos serios. Entonces, no hay un límite seguro como no sea el ninguno. Ninguna Mm. dosis de nicotina y ningún cigarro. Y doctora, usted ya habló un poco, bueno, es uno de nuestros principales objetivos de este programa que tiene que ver con prevenir enfermedades, porque usted mencionó, ¿cierto?, causas que son probablemente de las top, ¿cierto?, de lo que nosotros como país, ¿cierto?, como chilenos, nos morimos finalmente. Los accidentes cerebrovasculares, ¿cierto?, los infartos al corazón, ¿cierto?, son las causas de lo que nosotros nos morimos los chilenos. Y finalmente, esos son los riesgos, ¿cuáles son todas las complicaciones? Porque probablemente esto, cierto, que nosotros inhalamos llega a todo el cuerpo. ¿Cómo afecta finalmente, doctora? Bueno, como yo había dicho anteriormente, se sabe que 52 a 54 personas fallecen al día por exposición al tabaco. Ahora, ¿cuáles son las causas más importantes? Un poco las causas que todas las personas conocen. Por ejemplo, se sabe que el tabaquismo en Chile es responsable como de 20.000 pacientes que sufren infarto.
o que se hospitalizan por una enfermedad cardíaca. 8.000 personas anuales se les diagnostica un cáncer que está asociado al tabaco. Ahora, el cáncer que más frecuentemente todos asociamos al tabaco, ¿no es cierto?, es el cáncer pulmonar. Pero existen otros cánceres que también están relacionados al tabaquismo y de ellos, por ejemplo, a considerar, bueno, todo el cáncer de la vía aérea, de laringe, ¿no es cierto?, del labio, sobre todo los pacientes que fuman puro pipa, cáncer pulmonar, cáncer esofágico, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, porque se supone que la orina se acumula en la vejiga y estos productos producirían ciertos cambios y eso lleva a producir mayor riesgo de cáncer. La verdad es que por eso es que cuando un fumador va y pide que se le haga un screening o un estudio, también se incluye el pedir examen de orina y ver la evaluación para descartar un cáncer de vejiga. Ahora, en las mujeres está demostrado que hay mayor riesgo de cáncer de mama y mayor riesgo de cáncer cervicuterino. En el cáncer de cervicuterino, ¿no es cierto?, nosotros todos hemos aprendido esto del virus papiloma, que es un factor muy importante, pero se ha demostrado que en el moco cervical, entonces, existen productos cancerígenos directamente relacionados al tabaco. Entonces, por O eso sea, nosotros se finalmente no sabe, hay órgano que se salve, doctora. O sea, no tenemos hay desde, órgano ¿cierto? y también es muy importante en el sentido, perdón, del cáncer de mama, se sabe, hay estudios que muestran que el riesgo es más alto y cuando a alguien se le diagnostica un cáncer de mama, su pronóstico es peor. Cuando sigue siendo fumadora después de que inició el tratamiento, ya sea quimio, radioterapia, pero el riesgo es más alto de mortalidad en las mujeres que siguen fumando. Mm. Doctora, mire, tenemos una pregunta del público de nuestra audiencia. Bueno, aprovechamos de invitar a las personas que nos están viendo, ¿cierto?, a través de las plataformas digitales de Ufromedio, que nos puedan enviar sus preguntas, sus comentarios, si alguien tiene alguna duda. Y aparece una pregunta, doctora, que tiene que ver bastante con esto, y dice que, ¿por qué las personas que fuman, ¿cierto?, a veces dejan de fumar y después aparecen las enfermedades, ¿cierto?, como el cáncer, por ejemplo, y tiene que ver, ¿cierto? Tiene que ver, bueno, es que eso es lo que dicen siempre los pacientes. O, mire, doctora, yo dejé de fumar y justo cuando dejé de fumar me empezó la tos. Mm, Bueno, el riesgo de algunas enfermedades disminuye rápidamente al dejar de fumar. En cambio, hay algunos otros riesgos que disminuyen más lentamente. Y, por ejemplo, en el cáncer pulmonar, a los 10 años de haber dejado de fumar, el riesgo llega al 90% en relación a un no fumador. O sea, es un riesgo que se mantiene. Y eso, el riesgo es más alto cuando las personas han empezado a fumar más precozmente en la vida. mm. Sí, yo desde mi vereda la verdad es que también probablemente no hay parte del aparato respiratorio o no hay enfermedad respiratoria pediátrica que no se asocie a aumento del consumo del tabaco. Y yo creo que algo súper importante quizás es que no solo importa en este caso cuando fuman los padres, a veces cuando fuma cualquier niño expuesto a ambientes con humo de tabaco. Está demostrado que incluso como que los pulmones crecen menos, tienen menor desarrollo pulmonar, mayor riesgo de hospitalizaciones, de neumonía, de muerte súbita. Yo probablemente con una de las pocas cosas con la que uno como especialista en enfermedades respiratorias pediátricas es un intransable en los niños es el tabaco. O sea, de repente la gente siempre pregunta, ¿tengo que echar a las mascotas, tengo que echar al gato? Bueno, probablemente si hay algo a lo que yo siempre le tengo que decir que hay que eliminar, tiene que ver con el humo de tabaco. Ahora, allá apunta, doctora, la siguiente pregunta, porque hay riesgo para los que no fuman, pero que viven con alguien que fume. Puede que el que fume sea el padre de un niño, ¿cierto? O el marido o el hijo, si un padre que fuma, ¿cierto? ¿Cómo va esto? ¿Es solo para el que fuma o también para el resto de las personas? Bueno, es también para el resto de las personas. Y la verdad es que esto del daño del tabaco se sabe hace más de 50 años, del daño al fumador directo, con este trabajo de los médicos ingleses, que es un trabajo clásico. Pero de hace como 25, 30 años que se sabe
el aumento de riesgo para los que inhalan el humo que se llama de segunda mano. Y los primeros estudios mostraban que las esposas, las mujeres de hombres fumadores tenían más riesgo de cáncer pulmonar. Pero eso es a cualquiera que sea el que inhala el humo ajeno. Ahora, en los niños, como tú mencionaste, la verdad es que hay estudios que han demostrado que esto del EPOC, por ejemplo, que la verdad es que uno tenía criterios muy rígidos en el diagnóstico, pero se ha visto que hay personas que tienen los pulmones más chicos, o sea, llegaron a la edad adulta con pulmones más chicos y dentro de los factores asociados están el haber estado expuestos a humo de tabaco cuando niño o haber tenido infecciones repetidas que también se asocian al tabaquismo. Ahora, otro punto muy, muy interesante es lo que se llama el humo de tercera mano. Y eso no lo consideramos tanto porque, por ejemplo, los niños están en el colegio y la mamá o el papá fuman dentro de la casa y dicen vamos a abrir las ventanas para cuando los niños vengan no haya olor o esté más ventilado. La verdad es que el fumar en una habitación también produce material particulado, este que hemos escuchado tanto, ¿no es cierto?, aquí De la en Temuco, contaminación. de la contaminación que hemos hablado tanto, el material particulado y sus daños. Se sabe que en este humo de tercera mano hay material particulado fino que va a quedar, aunque el olor se vaya, va a quedar y va a quedar en los muebles, va a quedar en la alfombra, y los niños cuando vuelvan también van a inhalar esos productos. Ahora, en algunos países, los autos y las casas, por ejemplo, los fumadores, los venden a menor precio. Se había planteado eso porque ese material particulado Mm, no va a salir nunca. Entonces, no es solo el mm. fumador directo, el humo de segunda mano, sino que está este humo de tercera mano con el material particulado. Y eso hay que tener especial cuidado con los niños, por supuesto con personas que tienen alguna enfermedad crónica, y no es solo ventilar, porque ese Mm, material mm, va a permanecer. mm. Y en las manos, en las uñas, en el pelo, en la ropa. O sea, La ropa, claramente, y fumar fuera de casa no asegura nada. A mí, o los papás, ¿cierto?, de mis pacientes que fuman, muchos me dicen, es que yo fumo fuera de la casa. O sea, claramente eh, no es suficiente. E incluso, doctora, solo un punto que en esto de los orígenes como tempranos, ¿cierto?, del EPOC o de la enfermedad crónica de los adultos, ¿cierto?, que uno está acostumbrado. Incluso los niños expuestos durante el embarazo a mamás que han fumado pueden tener menor desarrollo pulmonar. O sea, esto viene incluso, uno puede afectar no solo a sus hijos, a sus nietos, ¿cierto? Por estar expuesto al humo del tabaco. Ahora, doctora, eh, finalmente, ¿es efectivo, ¿cierto? Para todas las enfermedades crónicas o para cuáles enfermedades crónicas finalmente el uso del cigarro está como un factor de riesgo? Ya hemos mencionado varias, pero si uno pudiera como tratar de englobar esto, ¿cómo uno pudiera tratar de decir bueno, para todas finalmente? cuando uno busca en realidad la literatura y todo, es prácticamente para todas. Y se dice que en promedio los fumadores que fuman toda la vida pierden a lo menos 10 años de vida. Entonces, en todo descompensa la diabetes, por ejemplo, no es que vaya a provocar diabetes, pero descompensa. ¿Para qué hablar de todas las enfermedades crónicas como el EPOC, el asma? El asma. Se asocia a la enfermedad, a la fibrosis pulmonar, que es una enfermedad muy terrible, ¿no es cierto? Siempre llegan personas que me preguntan, eh, si la fibrosis, el EPOC es cuando se pone duro el pulmón, y yo le digo, no, en realidad eso es más bien la fibrosis, pero también en la fibrosis pulmonar se ha demostrado que puede producir alteraciones. Ahora, también hay asociación, por ejemplo, con el desarrollo de algunas enfermedades como demencias precoces o la enfermedad de Alzheimer. Y en la parte ginecológica, además del cáncer que yo mencioné de mama y en la parte ginecológica pura, también se ha demostrado que pueden las mujeres tener infertilidad. Hay algunos estudios que muestran que los hombres también pudieran tener alteraciones en la fertilidad.
Entonces, la verdad es que el humo de tabaco casi afecta a todas las enfermedades. ¿Para qué decir todas las enfermedades cardiovasculares? O sea, los Mm, ataques cerebrovasculares, la enfermedad coronaria, la enfermedad aterosclerótica de extremidades inferiores, que muchas veces un fumador consulta porque me dice que se cansa, que le duelen las piernas, y la verdad es que no es que tenga ninguna enfermedad pulmonar, pero lo que tiene es esta enfermedad de las piernas que es parecida a la angina, ¿no es cierto? Empiezan a caminar y empiezan a detenerse cada vez más precoz porque le duele, porque no llega suficiente sangre. Entonces, la verdad es que puede producir todo ese tipo de alteraciones y además, por ejemplo, no sé, si alguien va a ir a una cirugía, está demostrado que los fumadores tienen más riesgo de complicaciones quirúrgicas. Si es que por alguna razón llegara a requerir ventilación mecánica, también tienen más riesgo. Y además de algunas cosas que yo podía decir con más propiedad cuando era más joven, es que eh, también la piel sufre y las mujeres fumadoras en teoría tienen más arrugas. Todas las lesiones, ahora no, porque ahora yo no he fumado, pues entonces me dicen, ¿cómo? Y también más lesión peridental relacionada también al tabaco, o sea, y por mm. supuesto, en las enfermedades gastrointestinales, no era que se me hayan olvidado, pero aumenta el riesgo de úlcera, aumenta el riesgo de enfermedades inflamatorias intestinales. Y bueno, en esto de las alteraciones, por ejemplo, inmunológicas, está demostrado que la artritis reumatoidea es más frecuente en las personas fumadoras y su pronóstico y evolución es diferente, es más grave. ¿Qué O otra sea, cosa? doctora, finalmente, o sea, aquí sentamos a cualquier colega del hospital y le decimos, en su especialidad, ¿afecta el cigarro? Y nos va a Sí, decir, o sea, de todas maneras, sentamos a un gastroenterólogo, a un inmunólogo, a un cardiólogo, al que sentemos en este programa probablemente nos va a decir que sí, pero yo creo, doctora, que finalmente, ¿por qué este es un problema tan, como que uno dice, bueno, esto es tan malo, ¿cómo, cómo se deja finalmente? ¿Cómo uno llega finalmente al punto, ¿cierto? Porque lo más complejo, usted lo hablamos al principio, ¿cierto? Esto es algo que está en los circuitos cerebrales, que tiene que ver con la producción de neurotransmisores, ¿cierto? Con una adicción. Entonces, finalmente, ¿hay alguna forma, cuando hay alguien que diga, ¿sabes qué? Yo quiero dejar de fumar, ¿hay algún tratamiento o esto se hace a pura voluntad, no? bueno, eh, existen tratamientos y la forma de enfocarlo, como yo dije, esto es una adicción. Y como adicción es una enfermedad crónica. Entonces, lo primero que le digo al paciente es eso. Y que esto es igual que si a uno le diagnosticaran, por ejemplo, diabetes o hipertensión o alguna otra enfermedad crónica o el mismo EPOC. Nosotros, ¿no es cierto? Tú también sabes que nosotros tenemos pautas y guías, pero no son recetas de cocina. O sea, cada uno de los pacientes es diferente y en cada uno de esos diferentes uno tiene que tratar de ajustar el tratamiento. Ahora, en esto de dejar de fumar, primero, una de las cosas muy importantes es preguntarle a todos si fuman o no fuman. Y a todos los que fumen, decirles que no es bueno que fumen. Ahora, ¿qué cosa les digo yo a los pacientes? Que, bueno, primero que es una enfermedad crónica y tratamos de, cuando el paciente, yo por lo menos en la parte respiratoria, yo tengo el sesgo que a todos tengo que tratar de convencerlos. No importa que vayan, ¿no es cierto?, por un resfrío común. Yo Siempre. debo siempre, entonces, ahí cuando yo debo siempre hacerlo, ¿qué cosa uno puede hacer? Siempre. A todos darles un consejo breve. Y en ese consejo breve, primero, demostrarle, preguntarle primero cuánto fuma, si tiene la motivación de dejar de fumar, hacerle algunos test rápidos con los cuales uno puede precisar. Ahora, cuando alguien va porque quiere dejar de fumar, también va este manejo en el cual tenemos que aconsejar y todo, y que a veces requiere la ayuda de psiquiatras, por ejemplo, psicólogos, y también hay medicamentos que pueden ayudar a las personas a dejar de fumar. Ahora, uno debe reconocer que esto es el objetivo es que fume cero,
es un camino que no va a ser fácil por diferentes razones. Y ahí es cuando uno va viendo con el paciente qué cosas podemos modificar de tal manera que le sea más fácil. De los medicamentos, uno de los medicamentos que ayuda, por supuesto, el reemplazo de nicotina, porque lo que lleva a fumar al paciente es la nicotina. ¿Qué tenemos nosotros en Chile? Tenemos algo que no quiero decir chicles porque no se usan como chicles, resinas que liberan nicotina. Y también tenemos un fármaco que de naturaleza antidepresivo. Esto no es que todos los fumadores tengan depresión o algún estigma de depresión, solo que como otro de sus efectos de ese fármaco, también ayuda a los fumadores a dejar de fumar. Y ahora Ya. recientemente hay otro fármaco que ayuda a disminuir los efectos del acetaldehído para disminuir sobre todo el riesgo de neoplasia. Pero eso ayuda fundamentalmente en eso, no tanto en ayudar a dejar de fumar. Pero el intento vale la pena y como les digo siempre, esto no es como, por ejemplo, mira, fracasé en el tratamiento, no sé, la glicemia, entonces yo me voy a enojar como médico y el paciente también se va a enojar y no vamos a hacer nada. No, tenemos que Mm, buscar todos los medios lo que para él o ella le sirvan, pero se mm. puede. Sí, sí, es cierto. Mire, hay alguien que nos enviaba un comentario, una pregunta y que también, mire, hay alguien ahí que nos comenta y decía que, claro, yo fumaba de vez en cuando, llevo como 4 meses sin fumar porque un hijo le pidió que dejara de fumar, porque le molestaba el olor. O sea, finalmente uno busca una motivación del paciente, yo creo que eso es importante. Y lo otro es que, claro, además, esto es algo de lo que nos pone al final, de que, claro, la persona fumaba y ahora el hijo está empezando a fumar, y es porque, claro, estas adicciones, ¿cierto? O estos hábitos que nuestros hijos ven, finalmente los hijos no aprenden, sobre todo, ¿cierto? Los hijos nunca aprenden por lo que uno les dice, aprenden por lo que ven en las casas. Entonces, probablemente si un niño se ha criado en un ambiente de fumadores, ¿cierto? Probablemente va a creer que fumar es parte del sello de la familia, finalmente, es parte de un sentido de pertenencia. Por lo tanto, por eso también es tan importante cuando hay niños, cuando hay nietos, ¿cierto? Probablemente eso, a veces, quizá a usted le toca ver, doctora, son los fundamentos por los que quizás llega la gente a consultar con un especialista a buscar ayuda para dejar de fumar. ¿Consulta a la gente, doctora, para dejar de fumar con el broncopulmonar? ¿Llegan a su consulta por la Sí, intención de dejar de fumar? sí, sí llegan. Hoy día nomás llegó un señor para dejar de fumar, pero el comentario que hacía la señora ahí es lo que uno busca. O sea, por ejemplo, yo les pregunto, por ejemplo, al papá le pregunto si tiene hijos o hijas, entonces le digo, por ejemplo, tengo una niñita de 6 años, entonces le digo, ¡ay, qué feo se va a ver el papá llevando a su niñita al altar con un estanque de oxígeno, o no al altar, pero en el momento que se case! Y, Sí. por ejemplo, el paciente de hoy, esto no es una infidencia ni revelar ningún secreto médico, pero yo me fui por el camino de los nietos. Yo también, eso es algo que yo, o sea, paciente que llega con hijos, con un niño, ¿cierto? A mi consulta o al policlínico en el hospital, yo a lo que me trato de agarrar, ¿cierto? Siempre a la salud de los niños, sobre todo, porque finalmente hay un daño. Ahora, doctora, en estos últimos años hemos visto varios cambios en nuestra población. Usted nos daba datos de que hemos mejorado un poco las cifras, ¿cierto? Algo se ha logrado con las campañas, con la difusión, ¿cierto? Con la difusión, con el tema de las cajetillas, de los impuestos, etcétera. Pero también hemos visto que había una erupción, ¿cierto?, de lo que son, por ejemplo, los vapers, estos cigarrillos electrónicos. Eh, eh, Claramente nosotros como especialistas nos ha tocado ver cosas terribles por vapers, pero cuéntenos ustedes, doctora, ¿pueden ayudar a dejar de fumar? Porque así lo publicitaron en un inicio. Bueno, esto de los vapers, que es el lenguaje común de lo que se llama en el lenguaje técnico cigarrillos electrónicos, han tenido todo un desarrollo desde la primera generación a la última, es la cuarta generación. ¿Y en qué consiste en esto? Consiste principalmente en una batería que calienta un líquido y ese líquido se calienta a una temperatura mucho menor que lo que es el quemar el cigarrillo, pero calienta un líquido que muchas veces son alcoholes y acetonas, el líquido de base. Y ese líquido
se le agregaba nicotina en dosis decrecientes para disminuir la adicción al tabaco. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con eso? Bueno, en la primera generación, estos cartuchos eran fijos. Ya en la segunda, los tanques eran más grandes y uno le podía poner lo que quisiera. Y en los últimos están más dirigidos principalmente a los jóvenes, porque la industria ha desarrollado muchos dispositivos que están principalmente dirigidos a la población más susceptible, que son los jóvenes. Por Bueno, moda, finalmente, por moda, ¿cierto? y en Estados Unidos es impresionante cómo ha bajado el consumo de cigarrillos comunes y ha aumentado en forma exponencial el uso de cigarrillos electrónicos. Y esto, la verdad es que ha sido muy controversial esto de que ayudan a dejar de fumar. La verdad es que yo he leído varios metaanálisis y en el último se probaba que un tipo de cigarrillo electrónico, un tipo, ayudaba a 1 de cada 4 a dejar de fumar. Pero en dosis fija, era un cigarrillo muy, muy especial. No Como un todos los. tratamiento bien reglado, porque no era una cosa que uno va, lo compra, no, sino que como parte de No, un esquema de tratamiento, me imagino. no, bien reglado, porque estos cigarrillos electrónicos, la verdad es que los salvó un poco la pandemia, porque en enero del 2020 se publicaron los casos de incluso fallecimiento y trasplante pulmonar de daño pulmonar asociado a cigarrillos electrónicos. Y esos eran principalmente cigarrillos electrónicos que diluían con vitamina E. Pero en el fondo, estos líquidos les ponen cualquier cosa, bueno, se le pone aceite de tetrahidrocannabinoide, le ponen diferentes productos y eso, el pulmón no está hecho para inhalar el líquido, está hecho para inhalar aire, ¿no es cierto? Y lo más puro posible. Pero de ninguna manera los vapeadores son ni una forma de dejar de fumar, ni son de ninguna manera inocuos. Y otra cosa que les importa mucho a los jóvenes y que hay que recalcar es todo lo que contaminan estos dispositivos, porque nada de lo que traen es desechable ni reutilizable. Entonces, eso va creando más basura en el mundo también. Entonces, realmente no son ni para tratar ni inocuos. Mm, sí, es cierto, esto venía, o sea, si no hubiera sido por la pandemia, yo creo que hubiera caído Sí, en un descrédito total, porque aparecieron muchos reportes, la comunidad científica se alertó muchísimo por lo del daño por los vapers, y lo vimos incluso en pacientes jóvenes, adolescentes. Doctora, hay otra cosa que también ha aparecido, o siempre como que se comenta entre la gente, de estos cigarrillos mentolados, ¿finalmente tienen alguna diferencia al riesgo del mismo? lo- los, los cigarrillos mentolados en realidad tienen una historia bastante larga, pero los cigarrillos mentolados probablemente fueron los primeros cigarrillos a los cuales se les puso un sabor. Ahora, ¿qué gracia o qué particularidad especial tiene el mentol? Es que el mentol es refrescante y en cierta medida analgésico. Entonces, cuando uno empieza a fumar por primera vez, sobre todo cuando es muy joven, no nota esto que te molesta un poco la garganta, que carraspea un poco, todo lo contrario, siente alivio y eso lleva a las personas a iniciarse en el tabaquismo. Y la verdad es que ha habido una lucha bastante importante en todos los países del mundo para tratar de eliminar estos cigarrillos mentolados. Y bueno, algo que yo tuve que aprender, porque yo no fumo, tuve que presentar hace poco de los cigarrillos click y estos que tienen sabor. La verdad es que la gama de sabores que existe es muy amplia, de chocolate, dulce, licores, frutas, etcétera. Y dentro de los cuales, por supuesto, están los mentolados, y en los mentolados siempre las mujeres fuman más mentolados que los hombres en general. Pero lo malo de esto, sobre todo los mentolados, es que hacen adicto a personas muy jóvenes porque no lo sienten como algo malo, todo lo contrario, Mm, les da una sensación de frescura. mm. Doctora, yo antes de cambiarnos un poco de tema, yo le quería hacer una pregunta a raíz de un comentario que nos llegó por interno y que tiene que ver con
la percepción de riesgo de la gente, porque nosotros hemos hablado, aumenta el riesgo, ¿cierto?, de enfermedades a nivel de todos los órganos, pero ¿qué es lo que percibe la gente o cómo uno finalmente puede llegar? Porque el aumento del riesgo, uno le dice, tiene el doble de riesgo, tiene el triple de riesgo, mueren 40.000 personas, mueren, pero son como que los números a la gente no le llega, sobre todo mientras están dentro de esta adicción al tabaco finalmente. ¿Cómo uno puede enfrentar el hecho del paciente que le dice, es que a mí no me ha pasado? Que finalmente es el gran problema, ¿cierto? Que la gente no ve el riesgo. Mira, bueno, la verdad es que eh, uno, en esto de llevar tantos años, hace muchos años me trajeron de regalo un artículo cuando no había nada que darle a los fumadores más que consejo, que decía palabras como terapia. Entonces, en esto del riesgo, y que no es que uno invente, es lo real. El riesgo, por ejemplo, si llega a mí un fumador de 50 años, yo puedo hacer la historia familiar, ¿no es cierto?, de ver si tienen más riesgo de enfermedad coronaria, de cáncer o de otras cosas. El riesgo individual siempre es difícil de calcular. Entonces, en este texto de palabras como terapia decía, bueno, usted puede contestarle a esa pregunta, esto es como la ruleta rusa. El punto es que tú tienes, no sé, 6 cartuchos parecido a una bala, pero cuando sale la bala ya estamos perdidos y yo no sé a quién le va a salir. Ahora, el trabajo de los médicos ingleses, que fue un trabajo de seguimiento por 50 años, y un trabajo muy, muy interesante, demostró que cuanto más precoz en la vida alguien deja de fumar, gana más años de vida. O sea, por ejemplo, un gran fumador que deja de fumar a los 40 años, gana 9 años más de vida libre de enfermedad. Si alguien deja de fumar a los 50 años, gana 6 años más de la vida y, A por futuro. ejemplo, a futuro. Pero a cualquier edad que las personas dejen de fumar, aún tienen, ganan en cuanto a la esperanza de vida y una esperanza de vida más libre de enfermedad, porque en el fondo alguien dice, mira, ahora nosotros tenemos, no sé, tenemos el GES, tenemos los broncodilatadores en el EPOC, tenemos oxígeno, pero eso no es calidad de vida. Claro, Entonces, de todas ¿cuánto maneras. gano dejando de fumar? Y yo algunas veces a algunos fumadores les muestro los gráficos de ese estudio, porque es muy clarito para mí. Mm, sí, es cierto, es cierto. Doctora, y lo otro, habíamos tocado algunos puntos, pero si alguien nos está escuchando, por ejemplo, mujeres embarazadas, ¿cuándo debieran, hay algún trimestre, hay alguna edad en la que puedan dejar de fumar? ¿Cuándo tiene que dejar de fumar una embarazada? ¿Cuándo? O sea, no tiene que haber Antes de empezado nunca, embarazarse debiera ser, antes de embarazarse, de antes de todas maneras, ¿cierto? embarazarse, porque el riesgo en realidad para ella y para el embarazo, digamos, la unidad mamá, placenta y hijo o hija es muy alto porque la nicotina eh, pasa la barrera hematoplacentaria, produce que disminuye el oxígeno, o sea, produce lo que se llama vasoconstricción, pero en el fondo a la guagüita le llega menos oxígeno, tiene más riesgo de tener niños de bajo peso, eso tú lo sabes tú mejor que yo, y también corre más riesgo, por ejemplo, más riesgo de aborto, más riesgo de desprendimiento prematuro de placenta, más riesgo de muerte súbita, o sea, debe dejar de fumar hoy y no Mm. volver a fumar. De todas Ahora, maneras, al test positivo y ojalá planificarlo, o sea, si uno va a planificar un embarazo, así como las mujeres comienzan a tomar su ácido fólico, comienzan a cuidarse la alimentación, un embarazo planificado también obviamente implica un ambiente libre de humo de tabaco. claro, y en la leche materna también pasa o sea, la nicotina. Entonces, el niño va a estar más irritable, no va a poder dormir, va a dormir mal, va a tener más cólico. Todo este material particulado lo va a ir absorbiendo, va a tener más riesgo de infecciones, ¿no es cierto?, de otitis, que a Mm, veces no se piensa que la otitis tiene que ver, pero también tiene más riesgo. mm. Y sobre todo el Eh, riesgo de asma, finalmente, de asma bronquial, que es la enfermedad crónica más frecuente en los niños,
y que claramente el tabaco la puede aumentar 3, 4 veces por estar expuesto a ambientes expuestos con humo de tabaco. Así que Claro. claramente para los niños, los fetos, ¿cierto? Tanto de gestación como para los niños a toda edad. Doctora, pensando en estos años que hemos vivido en pandemia, ¿cómo les fue a los fumadores con el COVID? Bueno, eso dentro de todas las cosas que se han ido investigando del COVID, bueno, el tabaquismo se había planteado al principio dentro de los factores de riesgo directamente relacionados a contraer el COVID. De hecho, con la hipertensión, ¿no es cierto?, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo también se había considerado. Bueno, ¿qué es lo que se ha visto de los estudios, de todo lo que ha pasado, aún cuando esta es una información que igual está en desarrollo, ¿no es cierto? Pero los metaanálisis últimos, o sea, en los metaanálisis es un estudio grande donde se revisan muchos estudios que han demostrado que en realidad los fumadores no tienen más riesgo de contraer el COVID, pero en caso que se enfermen y que hagan una neumonía por COVID, su riesgo es más alto de evolucionar mal y necesitar ventilación mecánica, y los que llegan ahí tienen más riesgo de muerte. O sea, claramente un factor pronóstico en contra el fumar y tener una neumonía por COVID. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Además, al principio, sobre todo, también se tenía mucho cuidado porque con esto llevarse la mano a la boca, sacarse la mascarilla, toca cualquier cosa, entonces los riesgos también como que aumentan. Claro, o sea, de todas maneras aumenta por todos lados. Y lo otro es que quizá, doctora, como sociedad hoy en día hemos llegado a reducir quizá el tabaco en ciertos ambientes. Hay políticas, ¿cierto?, a nivel nacional de edificios, ¿cierto?, o de lugares libres de humo del tabaco. Eh, no todos, pero algunos hospitales, por ejemplo, universidades, son edificios finalmente que son libres de humo del tabaco. Y eso significa que ni siquiera en ninguna de las instalaciones, ¿cierto?, se puede fumar, ni dentro ni fuera. Ahora, esto ha sido un tema, no sé, nuestro mismo hospital regional nunca ha logrado ser un edificio libre de humo de tabaco, nosotros lo intentamos, pero todavía, finalmente, por la misma problema de adicción de algunos funcionarios de salud o de la población finalmente que se atiende en el lugar. ¿Hasta dónde cree usted, doctora? Ya estamos casi increíble lo rápido que se pasa el tiempo conversando en temas que a uno le interesan, pero ¿hacia dónde cree usted, doctora, que debiera ir esto en los próximos años? No sé, políticas públicas. ¿Qué cree usted que debiera, por dónde debiera abordarse el problema del tabaquismo? O sea, es que una de las cosas que a mí me llama la atención en realidad es que, por ejemplo, en esto sabemos tanto en cuanto a los daños que produce el tabaquismo, pero hay cosas que uno no logra entender. Por ejemplo, que cuando yo a alguien le voy a indicar un medicamento para dejar de fumar, me pregunta por todos los efectos colaterales. Si digo, oiga, esto no ha matado tanta gente como el tabaco. Ahora, en esto de la libertad individual, porque ese es el punto, ¿no es cierto? Esto de la Mm. libertad individual y que alguien individualmente quiera hacer algo en contra de sí mismo, puede ser libre, pero por lo que sabemos ahora, en esto del humo de tercera mano, el humo de segunda mano, el que estamos contaminando personas, a lo mejor yo creo que debieran haber edificios y debieran haber cosas libres del humo de tabaco, porque claramente, y eso además lleva consigo no solo esto de inhalar, sino que el ejemplo o el imitar a otros, porque mucho de esto, hay algunos que dicen, mira, yo no fumo, fumo 1 o 2 cigarros, pero voy a una fiesta, y ahí fumo un montón porque están todos fumando, entonces no sé qué hacer. Entonces, Mm. en esos casos yo personalmente creo que, bueno, todos los países del mundo se han buscado diferentes alternativas porque no existe una respuesta, pero está Mm. demostrado el daño que produce. Entonces, yo creo que debiera haber, ahora, en esto de la libertad, bueno, si tú eres libre, puedes ir a lo mejor a un lugar donde tú puedas fumar y que dejes tu material particulado ahí, inhales ahí, etcétera. Y otra de las cosas que a mí me parecen todavía que hay que pedir y luchar y todo, son 2 cosas que tú mencionaste, que estamos en el área de la salud. Uno, es que siempre asociamos el tabaco solo a enfermedades respiratorias, y yo dije, todas estas Mm. otras que producen. Y lo Mm. otro es que
en el GES, por ejemplo, en el EPOC, y el oxigenoterapia y en otras cosas, nosotros tenemos muchas cosas, pero no hay nada que cubra y que ayude a los fumadores con los fármacos para dejar de fumar. Entonces, ahí como creo que Y también nos quizá falta. también, probablemente también aquí algo de opinión personal que tiene que ver como con el acompañamiento, porque probablemente detrás de esto está lo que usted mencionaba, doctora, el apoyo psicológico, ¿cierto? El apoyo quizá en algunos casos psiquiátrico, el apoyo de equipos, probablemente ahí también es donde juega un rol. Nosotros vivimos, yo también ya desde la subespecialidad, muy un ambiente muy hospitalario, muy de alta complejidad, pero probablemente también este es un rol de la atención primaria de los colegas que están en los consultorios, de los equipos de salud, ¿cierto? De los distintos CEFAM, ¿cierto? De los hospitales comunitarios. No necesariamente un paciente tenga que llegar al broncopulmonar del hospital regional para recién entrar en el tratamiento. Probablemente este tenga que ser un tema de salud pública. Absolutamente, absolutamente. Es un tema, yo creo que es un tema, y me tocó presentar hace un tiempo el COVID y yo puse que eran dos pandemias que se juntaron, porque en realidad esto mata a 8.000 personas, 8.000 millones de personas al año en el mundo. Mm, qué Ocho, increíble, doctora. Sí, y bueno, ya vamos a ir cerrando y de verdad que darle muchas gracias, doctora, porque este sí que es un tema que vaya que nos da problemas a todos los especialistas, a las distintas edades. Siempre el tabaco está ahí. Qué difícil es para las familias cuando están asociadas al tema del tabaquismo. Así sí. que no sé si quiere dejar algún mensaje final, ¿cierto? A la gente que nos está escuchando en relación al tabaquismo, una última palabra. No, solo decir que la última cifra me equivoqué, son 8 millones de personas anuales que mata el tabaquismo. Y lo más importante es prevenir. En la prevención nunca quedémonos cortos. En los niños, en los adolescentes o incluso en personas jóvenes que quieren, o personas mayores que si quieren iniciar el tabaquismo, por favor decirles que no y que produce mucho daño. Muchas gracias por haberme invitado. No, doctora, de verdad que muchas gracias y ya increíble lo rápido que se nos pasó el tiempo. Agradecemos una vez más, ¿cierto?, a la doctora Jimena Sea, broncopulmonar del Hospital Doctor Hernán Enríquez Aravena y docente de la Universidad de la Frontera. Y agradecemos también a UFROVISIón por brindarnos, ¿cierto?, esta posibilidad de transmitir, sobre todo en relación a condiciones, a enfermedades que tienen que ver con la prevención de patologías, ¿cierto? La prevención y mejorar finalmente la salud de nuestra población. Así que muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Ari.